Guy, la pregunta es, tú como copresidente de la conferencia sobre el futuro de Europa, con el tiempo transcurrido, ¿cómo consideras que está la agenda de la transformación federal en Europa? Thank you very much for the invitation. I hope that it works, yeah, more or less. No, now it works. Normally I don't need one, the micro, because in the Parliament I was always sitting on place number 11. You don't know what place number 11 is, but it's really in the middle. A fantastic acoustic. If I speak, it makes an enormous noise. So that's a very good place to do. But yeah, the conference on the future of Europe is already over a few, more or less a year. So we and in the meanwhile, during that year, we have seen something that has been even more important for Europe than the conference, in my opinion. That's the war in Ukraine. Who have started and who have, in my opinion, as was also one of the conclusions of the conference, showed that this European Union is not fit for purpose, is not ready to survive the 21st century. Look to what is happening. If the Americans have not delivered arms from day one to Ukraine, I think the war was already behind us, and there would be a new autocratic regime and dictatorship in Ukraine. It's because of we have to understand that the world in which we live, since the brutal invasion of Russia in Ukraine, is a totally different world. It's a world what I called of empires. It's not a world of 200 nation states. It's a world of empires that will see a brutal competition between empires like China. China is an empire, it's not a nation, it's in fact a civilization, that's Han. India is not a nation, there are 2,000 nations in India. And at the same time, 20 languages that are used, 20. And at the same time, 4 big religions that are practiced inside India. And it's the biggest democracy. And then you have the US, who is an empire, very clearly. And then Russia, who wants to restore the previous empire, because that's the real agenda, I think, of Putin behind it. So the world of tomorrow is not a world of 196 peaceful nations going all together in the sense of democracy and peace. The world of tomorrow is a world of brutal confrontation between autocratic regimes and democracy, between our values and societies who are under the rule of, can be the communist the Chinese Communist Party, it can be an autocrat like Putin, it can be tomorrow maybe another autocrat in the world. That will be the, and it's not only a competition on the military, on the battlefield, as now is in Ukraine, it's also a competition on technology, on digital. What will be the standards of tomorrow? What will be allowed tomorrow? Look, as you see how the Chinese are using the digital world to control their citizens from the beginning in the morning until the evening. That is not our way of life like we see it. We want to see the technology as a force of liberation, of freedom, to express ourselves. They see it as a force of controlling people. So the world of tomorrow, that's the world of tomorrow. And the key question, and that is the question that has been answered in the conference on the future of Europe, is in such a world, is Europe ready
And the answer of all the people in the room during the conference was no. This European Union is not ready. We all believe, but because the citizens said, you know, everybody says, yeah, there are Eurosceptics and Europhiles. I can tell you during the conference, I didn't see the difference between a Eurosceptic and a Europhile. They were all similarly critical towards the European Union. There were those who believe in Europe and those maybe less who don't believe in the future of Europe. But in general, people know exactly that the future of the continent is more European cooperation. People feel that. But they have also the feeling that the European Union, as it works today, between brackets, doesn't fulfill that dream. So there was a huge consensus during this conference between all participants to say, yeah, we believe in Europe, it's clear with everything what is happening, because during the conference, in the middle of the conference, this war started. I remember that we got our citizens panels in Ireland, in Dublin, at the moment of the entrance of Russian forces on the 24th and the 25th of February last year. So there is a big consensus between people about that. There is also a big consensus, I want to say that to European federalists, about the nonsense of Brexit and to repeat Brexit in other countries. Brexit has been a very bad thing for Britain and also for us, but it has been a very good thing for the European idea. You know, before Brexit, people said, it will start with the Brits, then the Danish, Dexit, then the Netherlands, Nexit, then even the French will go out, Frexit. You never heard anything about it. Polexit? No, Polexit. The Polish people are the most pro-European people of the whole of Europe in every poll today. I don't talk about the political leaders. I'm talking about the Polish people. So the people have said, what? These Brits are stupid. They are stupid. Sorry, to go out. And then now they find an agreement on Northern Ireland. And the argumentation of Rishi Sunak, the new Prime Minister, is, it's very good what we have found for Northern Ireland. It was exactly what the Brits got before the Brexit, that we have found for Northern Ireland. So everybody say, yeah, well, if it is so fantastic for Northern Ireland, why we cannot get back it in Britain and re-enter in the European Union? There is an enormous rejoining movement that's still active in Britain, and I'm pretty sure that in a few decades they could come back, maybe not under the same conditions, I should say, when they come back. We're going to change a few things. But that's the world in which we live. And what we need now to do is to translate these conclusions of the conference into a reform of the Union. And that is a big fight. A big fight, why? Because we have 27 member states. They still believe, yeah, okay, they believe in the European Union. It's not that they don't believe in the European Union, but in their vision of the European Union, that's a patchwork of 27 governments coming together 6-7 times a year in Brussels to do things together, if it works. Like, for example, sanctioning Russia. We are at the 10th, and every time we lose time in the sanctioning of the package. We need a new package and a new package, and every time there is one or two countries blocking the thing because of unanimity, because sanctioning is unanimity. But even when in the treaty there is foreseen that it is not unanimity, like migration, for example, the migration crisis, in the treaty says that migration is qualified majority voting in the Council. Normal majority in the Parliament, qualified majority. Now they have decided, in their wisdom together, that it is so important that they need to do that by unanimity. That means that since 2015, there is a whole package of proposals to tackle this migration crisis with everything what we see in the Mediterranean. With the new migration policy, the Commission has put forward such a package. Parliament supports that package, more or less. And since 7 years, now 8 years,
they are trying to find the unanimity between them to find a way out of the migration crisis. And that's the same thing for everything. So there is a huge problem. The citizens want Europe. The citizens want a different European Union that is effective, with no unanimity, effective decision-making policies, and so on. And you have the member states who are reluctant, who are saying, I don't like to give new powers, to give up powers on the national level, and to give them to the European Union. That is the main problem we have. And we try to break through with the Parliament by asking for a convention. We will ask in a few months again for a new convention. This will be the second time. We tried with Dominic to have a breakthrough on transnational list, what is another way to make progress with creating a European constituency so that there is a real European democratic debate evolving. That is what we are trying to do and to break through. And my personal feeling is that if we do it not in the coming years, with the threat on our borders like Putin, when are we going to do it? So take, for example, European defense. European defense. It's obvious that we need European defense if we see what is happening for the moment. That doesn't mean that we have to give up NATO. Huh? What we need to do is to organize European defense as a part of NATO. Because you have to know, Europe is a really a machine of waste of money on defense. We spent in Europe 250 billion euro on defense with the 27 member states. That's after Brexit, because before Brexit it was even more. It was more than 300 with the Brits. We spent exactly the same amount on defense as the Chinese, Europe. We spent 4 times more than the Russians on defense. But I have not the impression, for the moment, that we spend 4 times more than the Russians. We spend 40% of the Americans on defense in Europe. We can do 10% of the operations of the American army. I don't know. I'm a lawyer, not a mathematician. I don't know nothing about numbers, even when I was Minister of Budget sometimes in the past. But the reality is that we are 3 to 4 times less effective than the Americans on defense. And the reason is simple. We duplicate everything 27 times. We have 27 times strategic air command, 20 tactical this, tactical that, observations, everything duplicated. We have in Europe 130 weapon systems, 130. The Americans have 30 weapon systems. The Chinese 25, the Russians also more or less 25 of 30. We 130. And then if we have to deliver arms to Ukraine, we say, problem. We want to train them. On what system we have to train them? Because all duplication. And I think that we cannot survive the modern world in this competition of empires if we don't change. If we don't create what the founding fathers of the European Union were ready to do, the defense union, you remember that. In the 50s, the first proposal of the founding fathers was not to create a single market. It was to create a defense union. And it was shot down in the French Parliament, in the French National Assembly. Stalin was dead. The Korea War was more or less over, so they said it's not necessary anymore. The same for the single market. Everybody talks about the single market. What single market we have today? We have a single market in what? In champagne, in chorizo, to give chorizo, to give something that I like in Spain. In champagne, in chocolate, Belgium, in cars, Germany. There we have a single market. But we have no single market in everything what concerns the future. Capital market, no single market. Digital, no single market. Telecom, no single market. So everything what concerns the future of our economy is not in the single market. There you have still national regulators and so on. So that is at stake. And so we have not a lot of time anymore. It's not that we can say, we're going to continue like that
a few times. And by the way, and that's my last thing, all this because I was triggered and inspired by the intervention of my colleagues who are responsible in the budget committee. All this we want to finance with 1% of the European GDP. Eh? The superstate Europe. Eh? That is what the other says about the superstate. With 1%. Where the Americans have a budget of 25%. Even Switzerland, as confederation, has 15% federal or confederal budget. With 1%, we're gonna do it. And without own resources. No, we like more the contributions of the national member states, with as a consequence that you need the approval of all 27 before you can do whatsoever. We need to change that in a federal way. And that starts with ending unanimity in every of the competence where unanimity is foreseen today. And then the machine can again work, and then we will be effective. Then we will have a future with the European Union, and we will be capable to defend ourselves and defend the interest of our citizens in the world of tomorrow. And that is what we are working on with different groups, with different people. And we count a lot on I have to tell you, on the Spanish presidency, because we think that we have a Spanish government and a Spanish presidency, and also in general. It's not only a question of the majority, but even of the opposition, of a part of the opposition. That is a pro-European spirit. I think even more than in some of the founding fathers, I should say, of the European Union. And so we hope that with the help of the Spanish presidency, we can have this breakthrough, a start of a convention, a start of transnational list, and a start to implement these very important decisions and conclusions that have been taken by the Conference on the Future of Europe. Thank you. Thank you very much, Guy. Ya les había advertido que la intervención de nuestro amigo iba a suscitar mucho interés entre todos ustedes. Y lo mismo va a ocurrir con nuestra siguiente invitada, la señora Danuta Hübner. Ella tiene una gran experiencia, no solo en los debates políticos y legislativos desde la perspectiva del Parlamento Europeo, sino que anteriormente una gran experiencia desde la gestión de la Comisión. Y también tiene una perspectiva de la Europa central, que es distinta probablemente de la nuestra. Seguro, Danuta, que tus reflexiones sobre la necesidad de abordar las reformas federales que necesita Europa son muy acertadas. Por favor. Sí, sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Pero no funciona, parece, ¿no? Sí funciona. Sí, funciona. Muchas gracias. Y es verdad que tengo mucha experiencia. Si tuviésemos esta conferencia en Austria, habrían empezado con la fecha de nacimiento y después todo se entiende que uno podía hacer muchas cosas porque sí. Pero gracias por no hacerlo. Y quiero decir de verdad que el panel anterior, eso me recuerda muchos debates que tuve de comisaria en España cuando viajaba por todas las comunidades autónomas y docenas probablemente de municipios. Y tuve conversaciones con alcaldesas de sitios pequeños y de alcaldesas también. Y hoy me he recordado que de verdad me gusta escuchar a los españoles cuando hablan de Europa, porque es algo muy especial. Lo hacéis muy distintamente, yo creo, si se compara con los debates europeos en otros países europeos, en mi país también. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, soy Enrique. Muchas gracias por esta oportunidad de volver y de hablar de Europa.
y escuchar vuestros comentarios. Y quisiera comenzar diciendo que es verdad que ahora vivimos unos tiempos de transformación prácticamente en todos los ámbitos de nuestra actividad humana, con sacudidas existenciales, a veces graves, creo, a menudo con también efectos muy asimétricos en lo que se refiere a los individuales países miembros, que afectan a los fundamentos de la forma en que dirigimos Europa. Y la invasión agresiva hoy, que muchos hablaban de ella en nuestra vecindad, legitima, yo creo, una nueva mirada sobre la existencia de Europa, su unidad, que es muy importante, creo, y su futuro también. Y creo que a lo largo de décadas de historia, Europa nunca ha sido perfecta, creo que nunca lo será. Y creo también que quienes se preocupan por Europa conocen también sus debilidades y sus carencias. Y Guy Verhofstadt es una de las personas que aman a Europa, que se preocupan de sus problemas y por eso, de vez en cuando, somos todos un poco frustrados y queremos cambios mañana, o mejor todavía hoy. Pero también sabemos, a pesar de todo eso, sabemos que no hay alternativa a la Europa integrada, aunque quienes persiguen los objetivos europeos a veces recorran caminos muy diferentes, y hay muchos ejemplos. Mi país propio es también un ejemplo. Y lo que parece claro hoy para nosotros aquí todos, que hay una larga lista de cosas por hacer que tenemos entre manos, y me gustaría comentar dos cosas que también se relacionan a la conferencia sobre el futuro de Europa. Y una es la necesidad de seguir con Europa para los ciudadanos, pero también lo que yo creo que dijeron los padres de Europa, también por los ciudadanos, una Europa por los ciudadanos. Y la otra cosa que me gustaría comentar es la necesidad de detener la fragmentación de Europa, que yo creo que procede, que hay riesgos muy elevados. También es importante darnos cuenta que Europa no funciona en vacío. Hay un mundo global a su alrededor, y el mundo y sus problemas no van a desaparecer, creo. Y también está claro que los Estados miembros no pueden por sí solos hacer frente con eficacia a todos los problemas de escala mundial. Y la verdad es que ya hace tiempo que los retos dejaron de respetar las fronteras nacionales, lo sabemos de sobra. La respuesta colectiva parece incuestionable, o es incuestionable, debería decir. Pero la unidad europea y la capacidad de contestar a los retos globales, yo creo que es algo que no podemos hacer solos, pero tampoco podemos hacer solo eso Europa. Necesitamos también una capacidad de formar alianzas internacionales. Y eso especialmente en el mundo de hoy. Guy decía que el mundo está dividido, que somos los demócratas, los países democráticos, y hay regímenes autócratas que tienen otra perspectiva al futuro. Y lo importante también, cuando escuchaba al panel anterior, que el mundo moderno hoy no es solo un mundo de estados, que también hay otros actores o participantes que ya han tomado el asiento en este mundo, y piensa aquí sobre las regiones, como decías, PACHI, ¿te llaman? Sí, regiones, municipios, también ciudadanos, y hay muchos probablemente. La lista de los que participan activamente hoy y que tienen ambición de formar el mundo, la lista de esos ya es larga, y todos ellos generan flujos que producen la globalización, que hoy es totalmente distinta que la globalización de ayer. Y hablando de flujos, antes se trataba principalmente de comercio de bienes y servicios. Hoy los flujos pueden ser o prácticamente son digitales, relacionados con el cambio climático, la desinformación, la financiación, pero también las religiones y las culturas en sentido muy amplio.
Y la naturaleza de nuestro mundo actual y la variedad de esos flujos hacen obsoleto, creo, limitar el proceso de toma de decisiones únicamente a los estados. La democracia moderna, que es la democracia del siglo XXI, requiere, creo, el compromiso o la intervención de los ciudadanos. Y en la Unión Europea llevamos ya algún tiempo buscando nuevas formas de hacer la Unión no solo para los ciudadanos, sino también por los ciudadanos. Y tras el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo está ahora compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión, como decía el tratado anterior, del tratado de hoy, y no por los representantes de los pueblos de los estados. La Unión, el Parlamento Europeo representa en el sistema de la Unión Europea los ciudadanos de la Unión. Es una cosa totalmente distinta y quiere decir algo distinto de lo anterior. Y los miembros de las instituciones europeas, no solamente el Parlamento, pero todas las instituciones, en particular la Comisión Europea, pero creo que también el nivel nacional de los gobiernos, los miembros del Consejo, han ampliado, yo creo, yo pertenezco a ese grupo que cree que todos los miembros de las instituciones han ampliado sus contactos con los ciudadanos de la Unión Europea, compartiendo, escuchando, haciendo también más inclusivo todo el proceso de toma de decisión. Y lo vemos, yo creo, en todos los niveles de la gobernanza europea. Pero el año pasado nos trajo algo nuevo, un soplo de, diría, aire fresco a nuestro panorama político y la posibilidad de cambiar la filosofía de la toma de decisiones, y me refiero a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Yo creo que la conferencia ha abierto este proceso de buscar respuestas, de buscar soluciones a los ciudadanos, y es difícil imaginarme, a pesar de... Somos pesimistas y optimistas sobre eso, como ustedes pueden oír, y es difícil, creo, imaginar que en esto nuestra democracia pueda dar un paso atrás. Necesitamos este gran cambio en el panorama democrático europeo, y sabemos que eso no será un cambio puntual, que será un proceso y probablemente seguirá difícil este proceso. La conferencia nos ha permitido dar el primer paso hacia este gran encuentro de las democracias participativas y representativas, y los paneles de ciudadanos, yo sé que no eran perfectos, siguen no perfectos, y también hay otras fuentes de escuchar a la gente, pero son un símbolo de este encuentro de la representativa y participativa democracia. Pero ahora, claro que se necesitan más medidas, estoy de acuerdo, y las instituciones europeas no pueden permitir que las recomendaciones de los ciudadanos, de los cuales ya hablamos hoy, sean ignoradas, mal utilizadas o también politizadas de forma abusiva. Eso también oímos de vez en cuando. El proyecto europeo se vería profundamente socavado, creo, si estas recomendaciones quedarán aparcadas. De las conclusiones de la conferencia se desprende claramente que los ciudadanos quieren, por ejemplo, si puedo comenzar con el Parlamento Europeo, quieren un Parlamento más fuerte en términos de mayor control presupuestario. De eso habláis vosotros hoy, pero hablamos 20 o 30 años, y eso seguimos hablando, y espero que un día vamos a tomar las decisiones. Entonces, los ciudadanos quieren el Parlamento más fuerte en términos de mayor control presupuestario, pero también derecho de iniciativa legislativa. Somos probablemente el único Parlamento en el mundo entero sin esta iniciativa legislativa. Los ciudadanos quieren también que las decisiones se tomen de forma más eficaz, más rápida, alejándose de la unanimidad. De eso hablamos, también Guy hablaba bastante. Quieren también los ciudadanos elecciones verdaderamente europeas, con una circunscripción de toda la Unión Europea, y eso es el trabajo de
ahora de Domenic, pero también antes trabajaban otros, yo también, y sin éxito hasta ahora, vamos a ver. Quieren también elecciones, quieren también una amplificación, diría, significativa de las competencias de la Unión Europea. Quieren quieren más Europa simplemente. Prácticamente todo, y yo no me acuerdo porque también soy miembro, porque continuamos, yo creo, con el proceso de la conferencia, que yo no me acuerdo del momento escuchando a los ciudadanos que alguien decía queremos menos Europa. Todos decían queremos más Europa. Y la conferencia creo que confirmó la necesidad de avanzar en la política y la elaboración de políticas hacia la lógica de los bienes públicos europeos. Yo creo que es el tiempo ahora de volver a esas palabras. Yo me acuerdo también hace 20 años hablamos de esos bienes europeos públicos y ahora creo esto es muy importante porque actualmente se ven fuerzas en acción en la Unión Europea que llevan la Unión hacia una fragmentación. Y creo que la fragmentación es una cosa terriblemente peligrosa para Europa. Y esos riesgos de fragmentación se observan en muchos aspectos de la forma en que se gestiona la Unión Europea. Estos riesgos son de naturaleza, diría, existencial. Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la política monetaria, que es la Unión Monetaria y Económica, la zona euro, como decimos diariamente, y espero que el instrumento que el Banco Central Europeo de Protección de la Transmisión estableció este instrumento y espero que este instrumento no se ponga nunca a prueba, que no habrá suficientemente fragmentación en la zona de política monetaria y en la zona euro. La fragmentación se consolida por la forma en que se ha estructurado el Fondo de Recuperación y Resiliencia, también bombeando cientos de miles de millones de euros a los presupuestos nacionales para inversiones y reformas nacionales con una vigilancia basada en el rendimiento y los sobres nacionales prevalecen en la estructura de la política de cohesión también, como ustedes se dan cuenta, y también en Repower EU, no sé cómo se dice en castellano. No hay sobres europeos, hay solamente sobres nacionales y existe la posibilidad de que el Fondo Europeo de Soberanía, si se hace realidad, destine una mayor parte del presupuesto a fines comunes europeos, a bienes públicos europeos. Aún así, los compromisos y riesgos que nos empujan hacia una Europa fragmentada se ven facilitados por el espíritu nacionalista de algunos círculos políticos. Hablo de gobiernos de países como Polonia y Hungría, ya mil veces probablemente hoy comentados. Los intereses nacionales también influyen en la eficacia del proceso de alejarnos de este modelo económico europeo basado en la energía barata, en la producción y los productos de alto consumo energético y la dependencia de regímenes autocráticos. Los intereses nacionales influyen en este proceso fundamental muy negativamente. Y necesitamos también, creo, lo que es importante cuando hablamos de los bienes públicos europeos, necesitamos desarrollar un nuevo modelo de inversión sostenible impulsado por las políticas públicas, basado en el interés estratégico europeo y generador de bienes públicos europeos, con consecuencias para la forma de financiar las políticas. Quiero decir que si entendemos o si buscamos un acuerdo sobre la importancia de los bienes públicos europeos y seguimos en esta dirección, también necesitamos cambio de modelo de financiar las políticas. Y ya vemos que recurrir a las ayudas estatales conduce a reacciones desequilibradas de los Estados miembros en función del espacio fiscal del que disponen, que es muy heterógeno
en Europa hoy y genera riesgos de distorsión en cuanto a la igualdad de condiciones, no sé cómo se dice el level playing field, pero más o menos es la igualdad de condiciones en el mercado único, y de ahí su fragmentación, lo que tenemos evitar, porque el mercado único es el activo principal, creo, el más valioso de que dispone la Unión Europea, es prácticamente nuestra marca europea y hay que protegerlo. Y la revisión del presupuesto multinacional multianual de que hablamos hoy y la reflexión de este año sobre la reforma de gobernanza, porque vamos a tener las dos cosas este año, podrían considerarse una oportunidad para celebrar un verdadero debate y reformar la capacidad fiscal europea al servicio de los bienes públicos europeos. Y este compromiso con las reformas en este ámbito, expresado a través de un debate paneuropeo que espero que vamos a tener este año, contribuirá en gran medida a que las elecciones europeas del año que viene fueran verdaderamente europeas. Entonces, todo está relacionado, que es que si vamos a los medios, a los bienes públicos europeos, pasamos por el cambio de financiación, tenemos que también incluir las reformas de este año de la gobernanza económica y de la ayuda estatal, y si cogemos todo eso hacia las elecciones el año que viene, podemos tener como federalistas un debate sobre esas cosas que son fundamentales, que son muy prácticas, que son muy importantes para la gente, para la ciudadanía europea. También yo creo que otra oportunidad para explotar el poder de los bienes públicos europeos es el Plan Industrial Green Deal, porque su objetivo es proporcionar un entorno más propicio para la ampliación de capacidad de fabricación de las tecnologías y productos con balance cero necesarios para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de Europa. Y por eso yo creo que los bienes públicos, si puedo seguir con estas palabras, enviarían a la industria también una señal clara de que el futuro de Europa debe ser neutro para el clima. Entonces, lo que quiero, estoy intentando concluir mi historia y diciendo que creo que debemos mirar el futuro de Europa desde una perspectiva federalista, pero pragmática. Puede ser, y yo tengo no sé cómo se dice, yo cruzo mis dedos, puede ser que el cambio de tratado llegue pronto, pero puede ser que no llegue pronto. Y tenemos que ver que es posible dentro del marco del marco institucional y legislativo actual y trabajar en ello. Debemos, creo, aumentar todos los esfuerzos para inspirar a más gente y llegar a más europeos. Creo que nos corresponde a nosotros dejar atrás las divisiones ideológicas partidistas, hay muchas de esas en el Parlamento Europeo también, y proponer un enfoque pragmático para nuestra conversación sobre el futuro de la Unión Europea. Y para encaminar a la Unión por esta vía de los bienes públicos europeos y las capacidades fiscales europeas, debemos hacer todo lo necesario para comprometernos no solo con los movimientos europeos bien establecidos, eso hay que seguir, mantener consolidado y bueno, sino tenemos que llegar también con más audacia a los movimientos recientemente movilizados de jóvenes activistas climáticos, por ejemplo. No todos son ya en el movimiento europeo, pero están por ahí, están muy a menudo en las calles, como en 2019, las elecciones de 2019. También tenemos que ir a los ciudadanos comprometidos con la conferencia sobre el futuro de Europa, pero hay también países donde mujeres hacen mucho. También están en las calles con sus umbrellas, ¿cómo se dice?
sombreros negros en mi país, por ejemplo, y esas mujeres también entienden que Europa les puede salvar, les puede ayudar. Entonces tenemos que alcanzar también el apoyo de estos grupos. Y las necesidades de inversión en Europa son enormes, eso sabemos. Y la pregunta de dónde podría venir el dinero y qué riesgos podría implicar, eso es legítimo. Esta pregunta es legítima y tenemos que hablar abiertamente sobre esto porque hay pros y cons para cada solución. Pero debemos también ser conscientes de que estamos viviendo momentos que nos brindan la oportunidad de un gran cambio en Europa y yo creo que llego a la misma conclusión, pero por distinto camino que Guy Verhofstadt. Creo que podemos impulsar el camino hacia una competitividad sostenible de la economía europea, que podemos avanzar hacia un nuevo modelo de business model empresarial para la Unión Europea y creo que nuestra respuesta al nacionalismo que existe y que les aseguro que existe y que es fuerte en algunos sitios en Europa, nuestra respuesta debe ser un mayor compromiso con los valores europeos. Tenemos que responder con valores, con nuestro apoyo a los valores europeos. Y permítanme terminar con una nota completamente diferente, pero creo que la Cámara was sitting here, yo creo que también hablaba de algo de esto. Quiero decir algunas palabras para terminar sobre nuestro vínculo, el vínculo de federalistas con la igualdad de género. Yo creo que sigue poco desarrollado este vínculo y me veo entre los que creen que se trata de un reto que requiere una solución federal. Y por eso quizá estos tiempos de transformación que vivimos ahora sean también una oportunidad para hacer realmente posible la igualdad de género y la empowerment, la emancipación de la mujer. La española, que yo sé que lo necesita, una polaca mujer también. Yo creo que las mujeres de Europa lo necesitan. Gracias. Muchas gracias, Danuta. Ya les había advertido yo que tenían que estar muy atentos y atentas todas las presentes y los presentes ante su intervención, que como siempre ha sido muy sugerente. Vamos a continuar con otra señora, nuestra amiga Izaskun Bilbao. Ya la he presentado, muchos de ustedes la conocen. Izaskun, por favor, danos tu opinión. Si quieres utilizar el atril o la mesa, como quieras. No, aquí estoy cómoda. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mila esker, gonbidapenagatik eta mila esker guztioi hemen gaur egoteagatik. Bariku bat da eta ordu honetan zuek guztiok hemen izateagatik. Agradecía que estuvieran aquí un viernes a estas horas hablando de Europa. Es agradecer, y siendo diputados del Parlamento Europeo, que a veces sentimos la incomprensión sobre lo que esto representa, bueno, pues se agradece el doble. Hoy estoy en casa porque además he tenido la ocasión de saludar a muchos amigos y amigas, algunos a los que hacía mucho tiempo que no veía, así que gracias doblemente por esto. Bueno, hemos escuchado ya en lo que yo llevo de tarde, desde las 4:30, 5 intervenciones que yo creo que lo han contado casi todo. En el panel anterior, de verdad que me estaba mordiendo las uñas cuando estaba el debate, pero no podía intervenir porque realmente ha sido muy interesante. ¿Qué decir de la intervención de Guy Verhofstadt, con una intervención más sobre la geopolítica y sobre el debate que en este momento tenemos o la lucha no solamente económica entre los pueblos del mundo, sino entre democracia y autocracia, ¿no?, que es real, y esto de alguna manera nos afecta. O todo el repaso que ha hecho Danuta, que al final, bueno, pues ha fijado los objetivos, la ruta, el pragmatismo y sobre todo esa igualdad y esa lucha de la igualdad que compartimos, y también en el Parlamento Europeo con las diferentes iniciativas. Así que, ¿qué es lo que me queda a mí? Pues provocar un poco.
Y entonces, bueno, como estamos en un ambiente y con unas personas ya con una probada trayectoria federalista y, en consecuencia, bueno, pues creo que es un ámbito dispuesto para esto, pues voy a empezar con algunas ideas razonables. Bueno, pues como digo, que van a ir con la categoría de la provocación y voy a empezar con una de ellas. Día llegará en que solo un Estado abarque todas las naciones. La presunción puede ser revolucionaria, pero no lo sería tanto si la historia, la literatura y la propaganda oficiales de cada Estado no hubieran puesto en él y no en la nación el sentimiento de patria. Esto lo escribió en 1956 en un libro que se llama La causa del pueblo vasco, el miembro de AJPNV, vicelendakari del gobierno vasco en el exilio, antifranquista y federalista radical, Francisco Javier de Landaburu. El apellido, no por casualidad, suena también en Europa porque ha dirigido su ampliación. Jubilar estas ideas que van a cumplir 67 años es el objetivo de populismos y fuerzas reaccionarias que se han opuesto durante los 2 últimos siglos al progreso de la humanidad y lo están haciendo cada vez con más fortaleza en los últimos años. Sus prédicas envueltas en soportes modernos patrocinan ideas que son, para nosotros, caducas como la que rebatía Landaburu. Ideas que tantos disgustos ocasionaron en este continente en el pasado siglo y las mismas que alientan ahora la invasión ilegal de Ucrania y que están en las antípodas del federalismo que nos une hoy. Por eso creo que las jornadas como las de hoy son un soplo de aire fresco, porque reconocen en el debate de fondo los principios de adhesión voluntaria, de colaboración convencida, de reconocimiento, de respeto, de convivencia. El espíritu que nos ha permitido plantar cara juntos a una calamidad como la pandemia. Una enfermedad, recuerda, casi como ninguna otra cosa, que hay amenazas universales que nos afectan a todos y a todas. Que el fin último de la acción política son las personas y que enfrentar retos de esta dimensión requiere y necesita asumir que es importante que los principios sean generales y que estén claros, principios del servicio público de los que hablaba Danuta. Pero además enseña que solo pueden construirse sumando, asumiendo la realidad e implicando en la misión a todos los agentes que tienen algo que hacer o decir en la materia. Y aquí toda la reivindicación de Patxi durante todo este tiempo. Y quiero decir que ese aire fresco hincha también las velas de las conclusiones de la Conferencia para el Futuro de Europa, que certifica que la ciudadanía europea comparte la ruta federalista. Los ciudadanos europeos quieren una Europa más fuerte, porque así nos lo han dicho. Ha sido decisivo en este resultado la coincidencia con la pandemia. Veníamos de lo que se llamó austericidio, del rescate de entidades financieras que caracterizó la respuesta a la crisis del año 2008. Aprendimos de aquella experiencia que nos faltaban herramientas y que las personas eran el centro de la acción política. Comprobamos también que en un naufragio no hay camarote, por lujoso que sea, que se salve solo. Y así vinieron el plan de recuperación, los fondos Next Generation, las vacunas, el pasaporte verde, el Fit for 55, el paquete verde, y un sinfín de realidades que han vuelto a certificar que la Unión es útil, que sirve, que funciona. El proyecto europeo será siempre imperfecto, pero un proyecto necesario, y si no lo tuviéramos tendríamos que inventarlo. Así que también tenemos que decir, después de esta experiencia, que cuando queremos, nos sacudimos de esa esclerosis que de alguna manera denunciaba también y denuncia constantemente Guy Verhofstadt y que comparto. Aunque con el grado elemental de concreción esperable de un evento como la conferencia, la ciudadanía ha identificado los problemas y además nos ha aportado y apuntado las soluciones. Son una enmienda a la totalidad al procedimiento intergubernamental y a sus problemas. Por eso está claro que el primer punto de esta agenda se centra en revisar profundamente estos aspectos del funcionamiento de la Unión, en la revisión de los tratados,
que como Parlamento hemos dicho que es necesario hacerlo y además nos gustaría que hubiera una convención. Y también implementar de inmediato en aquellos asuntos en los que sea posible las cláusulas pasarela. Parece claro que el Parlamento Europeo debe tener iniciativa legislativa, que hay que recuperar proyectos como el Spitzenkandidat y las listas transnacionales. Pero también la ciudadanía nos ha dicho que se sentiría más vinculado al proyecto europeo si pudieran votar directamente al presidente de la Comisión Europea. Hay que darle más que una vuelta a la actual lógica, al número y a la estructura del Colegio de Comisarios para diseñar unos equipos de gobierno más eficaces y con otra perspectiva. Igualmente hay una reivindicación muy clara en favor de la gobernanza multinivel, de mejorar el estatus de regiones y ciudades en el proceso de decisión. Y, por supuesto, se propone dar continuidad, mejorar y convertir en estructural el mecanismo participativo de la conferencia, fuera de ella y para construir las políticas de futuro. Si no, podemos generar, lo mencionaba también Danuta, una gran decepción en las personas a las que les invitamos a participar. En las conclusiones se intuye igualmente que a efectos de reforzar la identidad europea y la propia capacidad de actuación de las instituciones comunes, necesitamos una hacienda común con recursos propios. En una primera fase puedo aceptar las fórmulas que hay sobre la mesa. Pero, estando en Euskadi, y aquí va otra provocación, creo que lo realmente rompedor podría ser, y por qué no, aplicar los principios del concierto vasco a esta propuesta. ¿Por qué no una caja común alimentada por las haciendas nacionales que regule el reparto de los recursos en función de las competencias que cada uno asume y ejerce? Un sistema basado en la existencia de una misma presión fiscal efectiva en todo el territorio de la Unión Europea, sin dumping posible, con un Consejo Europeo de Finanzas que establezca las reglas de reparto y aportación y sea el que custodie su cumplimiento. El federalismo bien entendido empieza, como bien sabemos en este país, por la responsabilidad, el riesgo y la autonomía financiera. Por eso creemos que en un verdadero federalismo fiscal, como el que ya funciona aquí, entre las haciendas vascas y Navarra y la hacienda española, ¿por qué no? Podría ser una solución. Un sistema que sería el alma y la base material del federalismo europeo, que convertiría en reliquia del pasado la compleja negociación de los marcos financieros plurianuales o el principio de justo retorno que tanto ha perjudicado al concepto del valor añadido europeo. Y eso, tal y como le han dicho a Eider, pues conoce muy bien lo que significa. Con un sistema, además, de solidaridad interterritorial, con condicionalidad y rendición exhaustiva de resultados y de cuentas. Un sistema de riesgo compartido sin otra red que la propia responsabilidad. Otra oportunidad de mejora a la que nos obligan los resultados de la conferencia es el de la consolidación del modelo social. Iniciativas como el programa SURE han hecho posible que la respuesta de muchos gobiernos estatales a la crisis de la pandemia haya cambiado completamente la visión de la ciudadanía sobre la Unión y ha demostrado que otro de los espacios intocables de la soberanía estatal necesita y requiere una integración federal. Hay que seguir por ese camino para que un estándar de protección social que pondere las rentas medias de cada Estado miembro consolide los logros que nos sacaron de la pandemia y que extienda esta idea a los servicios que garantizan la salud, la integración y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos europeos. El tercer gran ámbito de trabajo señalado en la conferencia es el Estado de Derecho y la seguridad común. La intervención con una sola voz, como ocurre afortunadamente en Ucrania, en las crisis internacionales. Un federalismo basado en valores solo es posible en un espacio común de libertades y de seguridad. Y tenemos que mejorar en acción exterior, pero también hacia adentro, en el control de la calidad del Estado de Derecho. Si en las instituciones europeas no reinase esa mentalidad intergubernamental, creemos que ganaría la democracia en toda la Unión, porque la reacción, yo diría, muy débil ante escándalos como el espionaje con el programa Pegasus, solo se explica por la lógica de, bueno, vamos a dejarlo, esto es duro, ¿cómo vamos a afrontar este problema? Y creo que hacerlo de esta manera
supone perder como valores europeos. De otro modo, no se entiende que problemas como el que podemos tener con las renovaciones del Consejo del Poder Judicial, y lo menciono porque es un tema que ha salido recurrentemente y no es mi intención meterme, pero hay que hablar de este capítulo que también tuvo una extensión importante en la conferencia, y hablaba de la renovación del Consejo del Poder Judicial, cuyo origen explica también el último escándalo que hemos conocido y que no produzcan reacciones más contundentes. Creo que hay más que razones suficientes para que a nivel europeo reforcemos a nivel de la Unión también este ámbito. No he dejado al final por casualidad este asunto de la razón de Estado o la seguridad nacional. Todos los federalistas sabemos qué es lo que hay que hacer para progresar definitivamente de estas ideas antiguas. Hoy no hay seguridad nacional que valga. La guerra de Ucrania lo ha puesto sobre la mesa de una manera palmaria, como lo hizo ya el terrorismo yihadista. Pero estos prejuicios siguen habitando con gran fuerza en las culturas corporativas de muchos ministerios y palacios de justicia a nivel europeo. Es normal. Nacieron en otro contexto, nacieron en otro momento y tienen que entender también, todos tenemos que entender que el mundo ha cambiado, tal y como hemos escuchado en las exposiciones de hoy, y creo que andamos algo tarde. Por eso, desde Euskadi, vascos y vascas, planteamos nuestra reivindicación o sentir nacional desde el federalismo y en términos de innovación política. No aspiramos a clonar estructuras que no funcionan. Queremos contribuir a alumbrar nuevas formas de cogobernanza y cooperación, alentadas por la adhesión voluntaria y convivencia y con el respeto y el reconocimiento de toda la diversidad. Apostamos por un concepto de identidad nacional amplio y moderno, que integre las notas de identidad institucional, económica y social que dan cuerpo a una sociedad que se reconoce y aspira a mantenerse como una comunidad. Y tenemos la ventaja de que nunca hemos vivido de gestionar fronteras. No nos gustan las fronteras. Solo la insistencia de muchos Estados en mantener vivas viejas ideas, con la identificación entre Estado y patria, entre Estado y nación, impide que tengamos un debate fluido, con la naturalidad que requieren los tiempos y poder convertir propuestas renovadoras para no convertir los debates en conflictos. Por eso planteamos en la conferencia, y recuerdo que fue en uno de los paneles la segunda propuesta más apoyada por la ciudadanía, utilizar el acervo y un mecanismo europeo para arbitrar conflictos que pudieran nacer de la resistencia a asumir e integrar de una manera creativa y moderna la propia diversidad. Problemas europeos no son problemas locales que de alguna manera vienen a empañar la democracia a nivel europeo. Y menciono solo como anécdota el caso catalán, porque creo que ahí perdimos todos a nivel europeo con la calidad del Estado de Derecho. Y recuerdo, voy a acabar con unas menciones de Guy Verhofstadt en el Pleno del Parlamento Europeo tras el 1 de octubre del año 2017. Guy, tú dijiste, política para lo político. Nada sin la ley, pero solo con la ley no hay solución. Gracias. Eskerrik asko, muchas gracias, Izaskun. Ustedes están comprobando cómo estamos escuchando a varios eurodiputados con ideologías y grupos políticos distintos que tienen un mismo enfoque federal. Y esto es un activo muy importante que tenemos los europeos, porque representan a la misma opinión que tenemos muchos ciudadanos europeos. Con ideologías distintas pensamos que Europa puede y debe funcionar mejor para resolver los grandes desafíos. Y ahora vamos a escuchar a Domènech Ruiz de Besa, que representa otra ideología, la misión socialista en el Parlamento. Él preside, es el vicepresidente de UEF Europa. Y verán ustedes cómo sus contribuciones son importantísimas. Él está trabajando, además, en lo de las listas
electorales transnacionales, la elección del presidente o presidenta de la Comisión por el voto ciudadano. Bueno, Domènech, tienes la palabra. Eskerrik asko, Luis Miguel, arratsaldeon. Yo voy a empezar por unos pequeños agradecimientos, porque no tendré otra ocasión seguramente de hacerlos, que me parecen importantes. En primer lugar, por supuesto, a nuestros dos presidentes, a Enrique Barón y a Francisco Aldecoa, también a lo que podríamos llamar el equipo organizador de este congreso, tan bien organizado, valga la repetición, tú mismo, Luis Miguel Pariza, Ángel Landabasu, el presidente López Basaguren, José Félix Merladet, José Luis Salazar, en su calidad de redactor de la ponencia, Alejandro Peinado, secretario general de nuestra asociación, y también a mis colegas eurodiputados que han aceptado la invitación a estar aquí. Era a lo mejor un poquito más fácil, pero lo agradezco igual por parte de mi querida compañera, también amiga, Eider Gardiazabal, Izaskun Bilbao, y, por supuesto, los internacionales Guy Verhofstadt y Danuta Hübner, que aceptaron la invitación enseguida para desplazarse a Bilbao. Y a mí me está entusiasmando nuestro encuentro, empezando por la inauguración. A mí me ha enorgullecido que se acercara a inaugurar nuestro congreso el Lehendakari Urkullu, y tiene que ver también con algunas de las cosas que ha mencionado Izaskun Bilbao en la parte final de su intervención, cómo en este congreso hemos reunido tres tradiciones que me parecen muy importantes, ¿no? La tradición del movimiento europeo, la tradición del federalismo europeo y la tradición del federalismo español. Y las tres son muy importantes y tienen importantes elementos en común sobre nuestra concepción de lo que es esa gobernanza multinivel democrática que va desde lo local hasta lo mundial, pasando por el nivel, en el caso español, llamamos autonómico, por supuesto el nivel estatal y el nivel de la Unión Europea. Y en este sentido, el título de la mesa es la Agenda Federalista tras la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Lo podríamos haber llamado la Acción Federalista tras la conferencia, porque la agenda está bastante clara. Está lo que nosotros queremos hacer como federalistas, aparte de que tanto Guy como Danuta como Izaskun la han explicado, pero hay dos documentos donde lo encontramos todo. Las propias conclusiones de la conferencia. Las conclusiones de la conferencia no las voy a reelaborar, pero se pueden resumir en dos frases que son casi eslóganes. Más Europa, porque claramente los ciudadanos han reclamado más acción desde la Unión Europea en los campos que los ciudadanos, sin necesidad de tener un máster en estudios europeos o una especialidad en la materia, entienden, intuyen que requieren de una acción transnacional. El cambio climático, la digitalización, la salud pública. Era un campo que inicialmente no se pensaba que era la prioridad de la Unión Europea, pero claramente la pandemia lo ha puesto de relieve y por eso una de las conclusiones de la conferencia es que la salud sea una competencia compartida entre la Unión y los Estados, lo que no es el caso en el tratado actual. Las migraciones, obviamente, no podemos gestionar las migraciones tampoco desde el paradigma de un solo Estado y los ciudadanos están reclamando que avancemos en esa dirección. Puedo citar otros tantos, la digitalización, por ejemplo, la protección de los datos, la cooperación en materia de justicia, la seguridad, la defensa, lo ha elaborado muy bien Guy Verhofstadt. Los ciudadanos eran muy claros que querían más acción europea en esos campos. Y para actuar más en esos campos, en algunos casos, se requiere cambiar los tratados, porque los tratados los podemos ver desde dos dimensiones. La dimensión de la toma de decisiones, pero también la dimensión
de las competencias que ejerce la Unión Europea. Y algunas de las cosas que nos han pedido los ciudadanos, la ciudadanía, daba el ejemplo de la salud pública, requieren cambiar la distribución competencial que tenemos actualmente en los tratados de la Unión Europea. Pero la ciudadanía también ha reclamado, y ahí va el segundo eslogan, una mejor Europa. Más Europa y mejor Europa. Mejor Europa quiere decir más democrática y más eficiente en su toma de decisiones. No quiere esto decir que Europa no sea democrática, pero puede serlo más. Y para eso se necesita que, esto ya lo hemos dicho varias veces, que la toma de decisiones en el Consejo sea en todos los campos por mayoría cualificada y no por unanimidad, que además hace el funcionamiento más eficiente, además de ser más democrático, porque, claro, la unanimidad no es que sea antidemocrática, pero la democracia es el principio de la mayoría. Estaría muy bien si en esta sala todos nos ponemos de acuerdo. Está muy bien. El consenso o la unanimidad, si se alcanzan, bien está. Pero que uno solo en esta sala paralizara la decisión que quisiéramos tomar no es particularmente democrático. También en el sentido de mayor democracia necesitamos cambiar el equilibrio que existe actualmente entre el Parlamento y el Consejo. Es verdad, y también conviene decirlo, que nuestra Unión ya tiene muchos elementos federales. Es una federación en construcción. Como decía Izaskun, no es perfecta, pero es perfectible. La vamos mejorando según transcurre el tiempo. Y en ese sentido, el esquema de un Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos y un Consejo que representa a los Estados es un elemento clásico de un Estado federal. Ahora bien, tenemos algunas dificultades que tenemos que resolver, que el Parlamento Europeo está excluido de algunas decisiones fundamentales. Si lo miramos cuantitativamente, es verdad que casi el 90% de las políticas se deciden por mayoría cualificada. Pero cuando lo miramos cualitativamente, y ahí hablo bajo la supervisión de Eider, los recursos propios es una decisión que toma el Consejo. El Parlamento es consultado, pero no tiene esa decisión. La emisión de deuda que hemos hecho para financiar el plan de recuperación es una decisión exclusiva del Consejo. En ese caso, ni siquiera el Parlamento es consultado con el tratado actual. En ese sentido, la determinación de los ingresos del presupuesto es una materia que los Estados han reservado para sí y el Parlamento, que es una anomalía tradicional, no es la primera vez que la decimos, el Parlamento solo decide por la parte del gasto del presupuesto. Pero eso se agudiza con el plan de recuperación. Ciertamente el plan de recuperación es una gran innovación federal, la más importante desde el lanzamiento del euro, pero, como había dicho antes Aldecoa, que ahora no está, está en el aseo, con 750.000 millones es casi otro presupuesto. Entonces, ahí tenemos un campo muy importante para mejorar el carácter democrático de rendición de cuentas y de legitimidad de la Unión. Porque la gran diferencia de la Unión Europea respecto de cualquier organización internacional es precisamente una institución parlamentaria que tiene poder. El resto de organizaciones internacionales son los gobiernos quienes toman todas las decisiones. Esa es la gran innovación europea y que no por casualidad ha garantizado la paz entre sus Estados miembros pues, durante más de 70 años. Esa innovación supranacional de puesta en común de la ciudadanía, de la soberanía. Por tanto, yo creo que la agenda la tenemos clara. La cuestión es cómo la llevamos adelante. Y ahí, como había dicho antes Guy Verhofstadt, hay algunas dificultades con el Consejo. Es verdad que a raíz de la pandemia ha habido muchas innovaciones en la política europea, entendido como las políticas de la Unión Europea. Pensemos la Unión Sanitaria, pensemos el plan de recuperación,
pensemos los nuevos pasos en la Unión de la Energía. La cuestión migratoria es seguramente tal vez la más complicada, es la que todavía no hemos conseguido acordar, el famoso nuevo pacto sobre inmigración y asilo, pero al mismo tiempo la dimensión institucional aparece siempre un poco como el afterthought, ¿no? Lo último, lo que da más pereza, es como lo de ir al dentista. Sabes que tienes que ir, pero si lo puedes retrasar, cuanto más tarde mejor, ¿no? Cuanto más tarde mejor. Y vas por obligación, ¿no? Porque no te queda otro remedio, ¿eh? Y esa es la dificultad. Y esa es la atmósfera que yo encuentro en el Consejo en la actualidad. Pero lo necesitamos, no solamente por el tema de la unanimidad, por el tema del mayor carácter democrático, por el tema también de la consolidación de estas innovaciones. Estas innovaciones son, en cierto modo, de carácter reactivo. Pero, como decía Eider antes, no podemos consentir que el plan de recuperación y la emisión de deuda sea un una tantum, una y no más, que es un poco la postura de los holandeses. Una y no más, porque no nos queda otro remedio, pero eso de volverlo a hacer o de que tengamos con carácter permanente el instrumento de deuda y, por tanto, con carácter permanente los impuestos necesarios para armonizar esa deuda, en la línea de lo que tú decías de la Hacienda Europea, hay quien no lo quiere, pero nosotros yo creo que necesitamos dotar de estabilidad y necesitamos institucionalizar esos nuevos mecanismos. Y la última razón, que ya lo hace, para mí, insostenible la postura inmovilista de no querer ir hacia la convocatoria de la Convención, que es lo que hemos reclamado desde el Parlamento Europeo, es la ampliación. O sea, el que diga, esto es un poco fuerte a lo mejor, ¿no? Pero yo lo creo, el que diga que está a favor de la ampliación, pero en contra de la reforma de los tratados, o es un insensato o es un hipócrita, porque no se sostiene, ¿eh? Si somos sinceros sobre la ampliación a los Balcanes occidentales, la ampliación a Ucrania, hay que cambiar, hay que profundizar a la vez que ampliamos. Una vieja frase federalista es que es la que dio origen a la Revolución Americana, como sabéis. No hay impuestos sin representación. También debe ser verdad el contrario, y ahí volvemos al debate anterior, no representación sin impuestos. Los dos son verdad. No impuestos sin representación y no representación sin impuestos, pero yo diría que no puede haber ampliación sin profundización. Tienen que ir, por lo menos, de la mano. Por tanto, ya digo que la agenda está clara. Ahora, ¿cómo realizarla teniendo en cuenta que hay varios estados poco entusiastas al respecto? Bueno, pues ahí entra la presidencia española, lo ha dicho Guy Verhofstadt al final de la intervención. España, como sabemos, es un país de larga tradición europeísta, que ha hecho grandes aportaciones a la construcción europea. Pensemos la cohesión en tiempos de Felipe González, que Verhofstadt se acordará bien de eso porque andaba por allí. La ciudadanía europea, que también fue una aportación española al Tratado de Maastricht, muy importante. Posteriormente, la Constitución Europea fue muy apoyada por España. Fuimos de los primeros en convocar el referéndum y que salió a favor con una mayoría muy grande. De hecho, fue la primera decisión del primer Consejo de Ministros de Zapatero. Nada más entrar de presidente fue el decreto de convocatoria de ese referéndum. Y ahora España también ha hecho aportaciones muy importantes. La Unión Sanitaria, el plan de recuperación, porque fue Pedro Sánchez el primer ministro que lanza la idea de un nuevo plan Marshall para Europa para superar los efectos sociales y económicos de la pandemia, y la reducción de la factura eléctrica, porque ya no podemos hablar de excepción ibérica, porque
lo han comprado en Europa porque han visto que era necesario poner ese tope al precio del gas para rebajar la factura eléctrica para todos los europeos. Y en ese sentido hay una expectativa muy grande respecto de que en los temas institucionales, como decía bien Eider antes, no va a ser Suecia quien va a liderar. Solo un país con partidos europeístas fuertes y comprometidos, como el socialista, como el PNV, pueden empujar en esa dirección y poner en el centro también la dimensión institucional. En lo que se refiere a la convocatoria de la convención, hay que reconocer, con esto ya concluyo, no es lo más difícil, porque de acuerdo con el artículo 48 se necesita una mayoría simple, es decir, 14 Estados miembros. Y ahí, claro, la responsabilidad de catalizar ese acuerdo político recaería en la presidencia española, pero, por ser justos, también ahí tiene que estar empujando Francia, tiene que estar empujando Alemania, tiene que estar empujando Bélgica, y esos 4 o 5 países que son importantes en la construcción europea no pueden volver al Parlamento Europeo diciendo nos hemos quedado en minoría. Para mí eso no es concebible, ¿no?, en cómo funciona la dinámica europea. En cuanto a las listas transnacionales, en la ley electoral europea esto es más complicado, objetivamente, porque es un procedimiento legislativo especial que requiere unanimidad del Consejo y ratificaciones nacionales posteriores. Por tanto, ahí es un reto también, para empezar, para el ponente, que soy yo, que todavía el Consejo no ha tenido a bien sentarse a negociar con el Parlamento Europeo y, en la medida en que la presidencia española pueda también, por lo menos, y ahí creo que planteo un escenario factible y razonable, por no caer en el vicio de inflar las expectativas, que ya sabemos que en política nunca es algo muy aconsejable, pero por lo menos que la presidencia española pudiera catalizar un acuerdo en el Consejo para empezar a negociar con el Parlamento Europeo, para que negociáramos, no digo ya para que se cerrara el acuerdo sobre el informe y los elementos más importantes como el de la circunscripción paneuropea. Por tanto, creo que es una gran oportunidad realmente esta presidencia. Se puede avanzar también en un elemento importante para nosotros, pero creo que para toda Europa, aunque a veces nos cuesta explicarlo, que es el acuerdo con Mercosur. El acuerdo con Mercosur está pendiente de adopción por el Consejo. Obviamente, España va a trabajar mucho, estoy seguro, en ese dossier. Va a haber la cumbre que llevaba muchos años sin convocarse, Unión Europea y América Latina. Y digo que es importante para Europa, aunque, claro, por nuestro protagonismo en este tema, pues tenemos un presidente español de Eurolat, nuestra asamblea parlamentaria, Javi López, antes lo fue Ramón Jáuregui, alguien a quien aquí conocéis muy bien. A veces parece que Mercosur es una cosa de los españoles y los portugueses. Y yo quiero aprovechar que está Danuta, aunque Danuta conoce muy bien España, y que está Guy Verhofstadt, para hacer un poco más de pedagogía en ese sentido, para que tengamos todos los europeos en cuenta que América Latina es la región más eurocompatible, además de los Estados Unidos, claro, con Europa. Y en esa dialéctica que mencionaba también Izaskun de las democracias y las autocracias, aunque hay dificultades también en América Latina, pero es realmente nuestra gran aliada. Y, por tanto, tenemos que ser capaces, yo creo, de sacar adelante también Mercosur, porque manda una señal que no es solo comercial o económica, manda también una señal política. Así que esta es mi visión. De nuevo, me alegra mucho estar con vosotros, haber podido recordar esta mañana el papel tan importante de los vascos y las vascas en la construcción europea, con el Lehendakari Aguirre, con Javier Landaburu, y cómo el Consejo del Movimiento Europeo en el exilio se funda en la sede del Gobierno vasco en París, y cómo cuando aparecieron, cómo de manera instantánea, que eso lo explica muy bien la profesora que había escrito el libro sobre la historia del PNV, Leire, cómo se funda la UEF del País Vasco. Se funda en un segundo,
porque aparecen dos vascos al Congreso de la UEF en Luxemburgo en el año 47 o 48 o 49 y van ahí a enterarse, a participar. Y entonces el que está en la puerta les pregunta, ¿y de qué sección venís vosotros? Y dijeron, pues la UEF del País Vasco. Y así fueron acreditados y así participaron en el Congreso. Muchas gracias, Domènech. Estamos ya en el límite de tiempo. Con vuestro permiso, alargaremos 15 minutos. Yo realizaré una pregunta para que puedan tener una última ronda todos nuestros invitados. Es difícil los cambios institucionales, pero lo ha sido difícil siempre. Yo recuerdo los trabajos de la Convención que elaboró el Tratado Constitucional, en el cual tuve el honor de participar. Siempre es difícil, pero todas las decisiones trascendentales que ha tomado la Unión Europea, desde la ampliación y las distintas políticas económicas, sociales, etcétera, que se han ido poniendo en marcha, han sido en momentos de crisis existenciales, como la que ahora vivimos, con la guerra de Ucrania, con muchos europeos enfadados porque las cosas no funcionan bien, porque hay mucha desigualdad, porque hay privilegios que no se hacen responsables con las causas comunes, con el crecimiento desaforado de los extremismos populistas, que en mi opinión son un síntoma muy alarmante de los riesgos que debemos evitar. En esta situación de crisis, no hablaré de la crisis climática, de muchas cosas que ya se han hablado, en esta situación de crisis tenemos una oportunidad, pienso yo, de dar pasos hacia una mayor integración de carácter federal en Europa. Yo con esto no quiero ser demasiado optimista, pero les pregunto a ustedes, ¿es posible tener confianza en que dentro de 1 o 2 años podamos evaluar este tiempo de manera positiva? Guy, por favor. Yeah, people are always saying Europe goes forward, crisis after crisis. That's in a certain way that's true, but it can be once the last crisis because you're not prepared. So I want once a European Union that is prepared for a crisis and that is not responding to a crisis. So that's the common denominator today when also in academic circles is, yeah, but you have to understand you are a little bit too idealistic. The reality is that we have Europe, and Europe goes forward from crisis to crisis, and there is a crisis, and we adapt ourselves, and there is a new crisis, and we adapt ourselves. But that can be suicide at a certain moment. But there can be a crisis at a certain moment where you're simply not prepared. And I want a European Union that is prepared. Let me give you an example that's very concrete now on the ground. There is the brutal invasion of Russia on the 24th of February. And we want to act. And we say, yeah, we need to stop to import oil, because that's the main revenue of Russia and of the war machine in Russia. The Americans, so Biden takes at, I think it was the 6th of March, so that's 12 days afterwards, after the start of the war, a presidential decree, a presidential decision to stop importing Russian oil. And the day after, they stop with Russian oil. And then we, Europe,
We say, we're going to also ban Russian oil. It has taken 2 months before the Commission was ready and capable to come forward with a proposal. And then it has taken 3-4 weeks of discussion in the Council to agree on that. To agree on that it would start by the end of the year. And that some countries have an exception, like Hungary, for example, who are also an exception. So, my point is that this is not possible in the world of tomorrow anymore. Things are going so fast, problems are emerging so suddenly that you need the capacity to react immediately. And that cannot be done with the system as we have today. And we feel that, so, and that's on geopolitics, on the side of technology and digital. It's even worse, where we. I have not my slides with me, but I could show you maybe the stock market value of all big technological groups in the world, and you need good glasses to find Europe in that on that slide. It's all Asian or American. So we need to be prepared for such a world. It's not longer enough to say, oh, we will react when problems are emerging. I give you another example, the financial crisis. Financial crisis came from the other side of the Atlantic. It was not a European crisis. It was bad financial products in the American financial system, but who were spread in the rest of the world through the banking system. The Americans immediately have made the Troubled Asset Relief Program, TARP, an investment program of 1 trillion, quantitative easing of 1.3 trillion. And we, 7, 8 years, 9 years, we have been discussing with each other about do we need now a banking union? And we have still not a banking union. If tomorrow there is again a financial crisis of that magnitude, we are not prepared. So my point is that we are not ready for that world, for the brutal world of tomorrow. And we are not capable, when there is a financial crisis coming from the other side of the Atlantic, to do something about it. Like we are not ready with the Syrian refugee crisis. We were not ready for the Syrian refugee crisis because we are at still old-style migration. And one day it will collapse. Or one day the populists will have the majority in our European country. Because don't make any illusion, people are from time to time, more and more in some countries, voting for these people because Europe doesn't work well. Maybe they are right, these nationalists. They are wrong, these nationalists. We all know it. We as federalists know it. But then we need to show to people that this system can work, that Europe can work. And Europe can work. Federalism, I have to repeat that, is a positive step in the history of mankind. It's working together, people from different horizons, culture, languages, regions, working together in one system. It's the end of nationalism. That is what federalism wants to do. To fight against what nationalism has done in Europe in the 19th and the 20th century. Because that is awful. If you read, I have a book in my library there at home. It's a book like that of a Dutch professor describing page after page what nationalism has done in Europe. The awful things, the tragedies, the tens and tens and tens of millions of deaths and people murdered. Because of national. Federalism is just the antidote to that. Say, stop it. It's possible that we live together in one society, even talking different, coming from different cultures, with different opinions. That is federalism. And that is our problem in Europe to apply it. What is the problem of federalism? We invented nationalism, the Europeans. Let's be honest. We are strong in that. We did it the whole 19th and the 20th century, inventing nationalism. We are still sick of nationalism. That's the reality. And we need to ban it, and we need to have a European, in which every nation, every ethnic, every culture, every language can live.
can subsist, can flourish. That is what federalism wants to do. And we need that recipe to survive. I don't want to live in a world or see my children live in a world that will be dominated by all the rest of the world, also here on this continent. We are Europeans, we have culture, we have civilization, we have principles, we have values, and I want that also the future generation can live based on that principles and on that values. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Danuta, por favor. Entiendo que estás preguntando si esta vez también habrá un happy end. Yo creo que sabes que lo que no existe en los tratados, pero existe en la realidad europea, es la political will. No sé cómo decirlo en castellano. Voluntad política es lo mismo que political will. No lo siento. Ni si yo entiendo las palabras, pero sí es... Cuando dices political will, lo entiendes bien porque es la realidad europea. Voluntad política es algo muy noble, algo distinto para mí, pero es la traducción correcta. Y yo creo que esta voluntad política siempre venía en un momento cuando ya no se podía continuar, cuando ya el riesgo de las consecuencias sin tomar la decisión ya creo que ya estaban mucho más claras. Es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que no se puede comparar las crisis históricas con lo que tenemos en los últimos años, porque nunca tuvimos una combinación y una secuencia de las crisis que vienen y producen mucha más diversidad entre los intereses nacionales, porque cada crisis quiere decir otra cosa para los países miembros. Por eso yo creo que este nacionalismo que ahora sentimos que nunca tuvimos, yo creo esta intención de nacionalismo, que eso viene también de esta variedad de las crisis y de los intereses nacionales. Y tampoco yo creo que nunca tuvimos también la situación que habían países miembros que no respetaban, ¿cómo se dice? Rule of law. Estado de Derecho. Nunca lo tuvimos. Nunca tuvimos países que van a negociar el presupuesto y lo están... hay un veto de dos países y quieren cambiarlo por el permiso de no respetar la ley, ¿no? Es que luchan por la ley de no respetar la ley europea. Eso es una cosa horrorosa que nunca tuvimos, por eso por eso también yo creo que lo hace muy difícil. Y lo que no tenemos ahora es el liderazgo, que yo creo que tuvimos una suerte durante años, que tuvimos unos líderes en los países que tenían la capacidad de una influencia fuerte a otros países, que jugaban juntos y que finalmente también tenían un éxito en convencer a todos los demás para seguir con las soluciones. Eso no tenemos ahora. Yo creo que tenemos una especie de crisis en lo que se refiere al liderazgo, pero haber dicholo, yo creo también que la guerra nos puede ayudar, porque yo creo que a todos llega el hecho de que los ucranianos luchan por nuestros valores y que nos demuestran qué puede hacer un agresor que tiene otros valores, y que habrá un momento, yo creo, que la guerra va también a influir más fuertemente la capacidad de la Unión Europea de encontrar un acuerdo sobre el cambio de tratado. Yo soy optimista, pero el problema es que probablemente vamos a tenerlo demasiado tarde, en el sentido de que ya habrá muchos gastos, muchos efectos negativos de la situación, y eso perdemos tiempo. Yo creo que habrá soluciones en el fin, pero estamos perdiendo tiempo y eso nos cuesta mucho. El coste es muy difícil, muy alto también para la población, para la gente. Pero como siempre, no hay otra opción. La Unión tiene que movilizarse y la Unión tiene que tomar las decisiones, pero necesitan como un boost fuerte de los federalistas. Por eso el papel nuestro es tan importante en esta época difícil. Muchas gracias, Danuta. Izaskun, por favor.
Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que la polarización está siendo un movimiento global. Los extremismos están siendo un movimiento global. Si vemos en Estados Unidos con Trump, vimos imágenes que jamás hubiéramos pensado de Estados Unidos. El Brexit, del que no nos podemos olvidar, al final fue consecuencia de un populismo mal gestionado que al final les ha llevado al desastre y ha sido malo para todos. Pero en América Latina, que mencionaba Domènech, y estoy de acuerdo con el tema Mercosur y espero que podamos aprobarlo, está ocurriendo lo mismo en algunos lugares. Los populismos están ganando espacio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Desde el año 2008 tenemos crisis sucesivas que casi no nos ha dado tiempo de recomponernos de una y hemos tenido que gestionar la siguiente. La diferencia entre el 2008 y la crisis actual es que por lo menos hemos reaccionado, porque no teníamos otra opción. Es que se nos caía todo, nos moríamos todos. Y cuando hemos estado con el agua al cuello, hemos dicho, tendremos que resolverlo entre todos. Pero a ver si aprendemos la lección y no llegamos a esa situación extrema. Entonces, hablando de los populismos, creo que los populismos lo que dan es soluciones fáciles a problemas muy complejos, que al final no son soluciones. Y yo quiero mencionar que, de fondo, también hay otro miedo, por lo menos en el ámbito europeo, entre los populismos que hablan del discurso de ¿qué va a pasar con mi nación? Si yo le cedo todas las competencias a la Unión Europea, ¿en qué se va a quedar la nación que yo he estado defendiendo siempre? Entonces, aquí hay un cambio cultural político muy importante, que es el moderno, el que necesitamos, es que tenemos que construir algo para todos, en el que haya soluciones para todos y seamos capaces de identificar los problemas y podamos vivir cómodos, porque no hay otra solución. Pregunta si soy optimista o no. Sí soy optimista. Creo que estamos en un proceso muy complicado, pero el proyecto europeo ha tenido complicaciones desde el primer momento. Si ahora retomáramos los discursos, los debates y lo que decía la prensa, cuando decidieron los países que se estaban peleando entre ellos, oye, vamos a dejar de matarnos. ¿Qué tal si hacemos un acuerdo y a través de un acuerdo comercial firmamos una paz que pueda ser una paz de futuro? Es que algunos no entendían esa innovación política de aquel momento. Por lo tanto, el proyecto europeo nunca ha sido fácil. Ahora mismo yo sí creo que estas crisis están siendo una oportunidad. Primero, con el Brexit, ¿qué es lo que ocurrió? Empezamos a hablar de defensa europea porque los británicos lo bloqueaban constantemente. Bueno, el debate de la defensa europea, la necesidad de más recursos, que haya fondos para construir vías ferroviarias que puedan servir para la vía civil y militar. Es decir, está en el discurso y está en nuestros proyectos. La crisis de Ucrania, ¿qué ha conseguido? Que por primera vez, por lo menos, estemos juntos, estemos aliados y, digamos, entre todos tenemos que defender el proyecto europeo. Y, mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues, mientras tanto, está ocurriendo que estamos construyendo un montón de medidas sociales que no se ven, porque el ruido es mucho más fuerte. Entonces, el ruido es mucho más fuerte y lo que antes comentaban en el panel de Eider es que no somos capaces de transmitir a la ciudadanía lo que estamos construyendo de fondo para ir superando estas crisis. Más allá de la vacuna, de las pandemias, hoy tenemos, por ejemplo, una estrategia del cáncer a nivel europeo que hubiera sido imposible hace 5 años, que decíamos que es un tema europeo. Bueno, pues vamos a tener un proyecto impresionante de poder compartir datos, información entre todos los países, universidades, centros innovadores, hospitales. Es un ejemplo. ¿Pero qué ocurre? La ciudadanía no conoce porque no es fácil el papel de los medios que se ha dicho antes. Creo que dentro del proyecto federalista y del impulso del proyecto europeo hay que hacer una alianza con los medios de comunicación. Es una alianza necesaria y no pueden quedar fuera del debate. Es verdad que hoy en día los medios económicos son negocios, pero hay que hacer una alianza con los medios. Tenemos que construir esto entre todos y no puede quedar solo en manos de la política. No lo podemos hacer solos. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis no solamente lo que nos pasa, tenemos que cambiar los lenguajes. En el primer panel, y voy a hacer un poco de crítica, decíamos, es que todo lo que legisláis en Europa, no. Todo lo que legislamos entre todos. Porque otro de los problemas que tenemos para no tener esta confianza en el proyecto europeo es que en Europa, por lo que hemos comentado hoy, el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa.
Cada vez que hay una legislación a nivel europeo, da igual que sea de pesca, de agricultura, de industria, de energía, tenemos que negociar con los Estados miembros. Si no hay un acuerdo con los Estados miembros, no hay legislación europea. ¿Esto qué significa? Que la legislación se aprueba entre todos y que no vale cuando estamos en el gobierno que sea a nivel europeo, cuando hay una multa, una sanción, diga, es que Europa nos ha multado. No, no, no. Tú sabías que tenías que cumplir esa legislación, no lo has hecho, por lo que sea, porque en ese momento no te convenía, porque no le has querido decir a la gente que hay que hacerlo, por lo que sea. Pero no puedes decir, Europa nos ha multado. Tendrás que empezar diciendo, tenemos una legislación que hemos aprobado, no la hemos llevado a cabo, no la hemos planteado, hay que cumplirla porque eso va en detrimento también del proyecto europeo. Y entonces, mientras estamos construyendo, hay otra fuerza que va en negativo constantemente. Así que el proyecto nos corresponde a todos. Los partidos políticos, los representantes políticos, la alianza que creo que está pendiente con los medios de comunicación y, por supuesto, con la ciudadanía, que nos ha demostrado una vez más con la conferencia que está dispuesta a jugar con nosotros. Y hablando de liderazgos, nos falta liderazgo a nivel europeo. Yo en esta legislatura estoy contenta porque creo que von der Leyen ha liderado algo más de lo que se estaba liderando. Es una persona conocida, es una persona respetada. Por lo menos yo lo que veo en los entornos, le reconoce la gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Como no nos oye nadie, lo vamos a decir. Bueno, como no está respondiendo a su partido político, le están cuestionando desde dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que perdemos liderazgo a nivel europeo. Esto no va de partidos políticos. Esto va de liderazgos para llevar adelante este proyecto europeo. Bueno, pues ella lo ha liderado. Casualmente se ha atrevido a poner sobre la mesa un montón de medidas, a pesar de la posición contraria de los Estados miembros, y lo ha superado con la colaboración del Parlamento Europeo, con esa alianza que ha hecho con el Parlamento Europeo. ¿Qué ha ocurrido? No ha gustado a los Estados, no ha gustado a su partido político, porque creían que se debía a los países, a los ministerios y a los partidos. Así que hay que hacerle mea culpa. No estamos dispuestos a aceptar liderazgos fuertes. Y voy a decir una cosa que igual a él no le gusta. Guy Verhofstadt iba a liderar la Conferencia de Europa, sin 3 presidencias, triunviratos, nada, que hubiera un liderazgo claro. No fue posible. Y además fue un pacto que rompieron. No fue posible. ¿Por qué? Porque hubo quien tuvo miedo a que Guy, tuviera demasiado liderazgo a nivel europeo. Y esto va contra todos nosotros. Así que, Danuta, de acuerdo con que nos hacen falta líderes, pero cuando los tenemos, desde dentro nos encargamos nosotros de aniquilarlos. Así que, sí, necesitamos liderazgo fuerte porque el proyecto europeo, además de existir como cualquier organización, tiene que ser visible y tiene que venderlo, tiene que mostrarlo y tiene que contarlo alguien que sea capaz de emocionar con el proyecto. Y esto es la asignatura pendiente que tenemos. Soy optimista. Lo que no sé es cuánto tiempo vamos a tardar. Yo lo único que espero es que no nos llegue ahora un ciberataque y digamos, pues teníamos las tareas sin hacer. Que eso también en algún momento puede llegar. Lo advierto. No quiero asustar, pero lo advierto. Bien. Ahora, Domènech, por favor. Bueno, la verdad es que... ¿Está encendido? Perdón, sí. Sí, el tema de la crisis da para mucho, pero empezaría por el final, por este comentario que ha hecho Izaskun sobre la presidencia de la conferencia, que efectivamente fue así, como lo ha explicado, pero, en mi opinión, el intento fracasó, porque al final... Guy Verhofstadt lideró la conferencia igual. El hecho de que fuera tripartita, en la práctica, para mí, tal y como yo lo veo, no cambió prácticamente nada. Pero, volviendo al punto de la crisis, es verdad que se ha dicho siempre que Europa avanzaba con las crisis. Y el propio Guy ha puesto un poco en causa eso, como diciendo, bueno, ya, pero a ver si para la próxima no estamos preparados y esa sí que es la que nos mata.
Y algo de eso pasó con la del euro. La crisis del euro no es la típica crisis a la que estábamos acostumbrados, en los que el proyecto europeo salía fortalecido, salía más popular, salía más revitalizado. Pasó más bien lo contrario. Cierto que algunos avances hubo, no terminados. Pensemos en la unión bancaria, que en algún momento la hemos citado, que no está terminada. El mecanismo europeo de estabilidad para ayudar a los Estados, bien, pero un mecanismo intergubernamental, es decir, fuera de los tratados. Y, desde luego, el paradigma del ajuste fiscal a ultranza, de la austeridad, generó, aparte de dramas sociales, en España lo conocemos bien porque causó una segunda recesión. Tuvimos dos. La primera, la que decía Guy, que era culpa, digamos, de los americanos, pero la segunda la hicimos nosotros, o por lo menos la hicieron desde el Consejo Europeo. Y, por tanto, eso es lo que ha generado la ola de nacionalpopulismos, la ola de desafección a Europa de los años 2010-2014. Por tanto, ese no es el ejemplo de crisis buena para Europa que teníamos en mente. Es verdad que las que hemos vivido desde el año 2020 en adelante sí que han sido favorables al proceso de integración, porque se han hecho desde el espíritu de la solidaridad, pensemos en el plan de recuperación, es decir, todo lo contrario del año 2010. En aquel momento, lo recordaréis todos estabais ahí, como Merkel dijo que lo de la deuda europea antes muerta, ¿no?, que había que pasar por encima de su cadáver. Luego, en 2020, lo aceptó, porque, claro, vio que si no se caía el mercado interior y se caía todo el invento, por decirlo de alguna manera. Por tanto, efectivamente, no tengamos una visión muy relajada de las crisis, porque no siempre salen como esperamos. Desde luego, tenemos que hacer todo lo posible para anticiparnos, para prevenirlas, y, si suceden, para utilizarlas en el sentido de ir hacia adelante de una Europa más social y más federal. Añadiría una cuestión importante, que es la cuestión de la democracia. ¿Por qué? Porque lo ha comentado Guy con su visión del federalismo, que decía que es la gran innovación de la humanidad, ¿no?, o por lo menos en términos políticos, y yo lo comparto, más allá de que, claro, cada uno tenemos nuestras ideologías que son especialmente compatibles con el federalismo, sea la socialdemocracia, sea el liberalismo, porque la gran novedad respecto de cualquier otro arreglo internacional para evitar las guerras, y el que mejor ha funcionado, y no por casualidad, la gran intuición detrás del federalismo es que pone la democracia en común. No se pone solamente en común una conferencia entre gobiernos o entre cancillerías, sino que se pone la democracia en común. Se europeiza el paradigma, o se internacionaliza, en términos abstractos, el paradigma de Montesquieu, de los tres poderes. Por eso la Unión Europea tiene los tres poderes, con todas sus imperfecciones, matices que le queramos poner. Es una puesta en común de una democracia entre pueblos, entre naciones, como lo queramos llamar. Esa es la gran innovación, la gran aportación del pensamiento federalista, y que además ha demostrado que funciona. Yo a veces, como sabéis que en Bruselas, hasta la crisis del euro, luego después de la crisis del euro ya la cosa empezó a cambiar, el federalismo era una palabra un poco proscrita, ¿no? La F-word, se decía en inglés, ¿no?, la palabra F, ¿no?, era casi un tabú. Y yo decía, bueno, nosotros, que yo sepa, no hemos causado ningún destrozo en Europa. Hay otras ideologías que no pueden decir lo mismo, ¿no?, en ese sentido. Todavía algunos. Entonces, esa es, yo creo, la gran aportación. Y en esa puesta en común de la democracia, muy importante el pilar parlamentario. La construcción europea, tal y como la conocemos, no sería lo mismo sin el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo muchas veces es incómodo para los gobiernos, es un incordio, porque de repente empiezan a aprobar resoluciones sobre derechos humanos, pues vaya lío, con mi embajada, con mi multinacional en tal país, en tal otro. Es decir, el Parlamento Europeo no lo pone fácil. Y las leyes europeas, salvo los casos a los que me he referido antes, todos necesitan que el Parlamento Europeo esté de acuerdo. Por tanto, los gobiernos tienen que negociar con el Parlamento. Es un contrapoder, porque más allá de las ideologías, porque
de acuerdo, el Gobierno de España es socialista y yo soy del Grupo Socialista, pero la institución parlamentaria tiene una lógica y los gobiernos tienen otra lógica y así funciona la democracia y por eso lo hemos replicado a nivel europeo. Y de ahí la importancia de no, y con esto termino, de la propuesta de la circunscripción electoral paneuropea, que puede parecer un tema para constitucionalistas o una ingeniería constitucional, pero que tiene una virtualidad o una finalidad precisamente de rematar y de mejorar ese paradigma democrático europeo. ¿Por qué? Porque permite generar un debate transnacional que ahora mismo es muy limitado, porque el debate al momento de las elecciones europeas es sobre todo lo que está pasando en un Estado miembro determinado, y eso es difícil de romperlo cuando no tenemos medios de comunicación comunes. Hablabas tú de la alianza con los medios de comunicación. Bueno, habría que empezar con los medios públicos de comunicación, que eso sería más fácil que ayudaran a hablar de Europa, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Entonces, tenemos ahí esa dificultad. Luego tenemos otra dificultad, que es la visibilidad y empoderamiento de los partidos políticos europeos, que esta es la gran paradoja. Los partidos políticos europeos están constitucionalizados. Enrique lo sabe muy bien porque lo hizo él. Están en el Tratado de Maastricht. Son, como en la Constitución española, también constitucionalizan los partidos políticos, ¿verdad? Bueno, pero ¿dónde los vemos? Porque hay una campaña a las elecciones europeas y no vemos el logo del Partido Popular Europeo, del Partido de los Socialistas Europeos, del Partido Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por ningún lado, porque no aparecen en la papeleta de voto, porque no aparecen en las vallas y en los pósters electorales. ¿Para qué valen estos partidos políticos europeos? Y tercero, el proceso de candidatos a presidente de la Comisión es un proceso también muy virtual, porque como solo se pueden presentar en su Estado miembro en el que residen o del que son nacionales, el resto no se entera. Si ahora pregunto yo aquí, bueno, aquí no, porque aquí somos todos bastante entendidos, seguramente, pero si salimos a la Gran Vía y empezamos a parar a la gente, oiga, usted cuando votó al PSOE en el 19, usted sabía que estaba apoyando al señor Frans Timmermans para presidente de la Comisión Europea, ¿no? Pues, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Pero en la legislatura anterior la gente supo a quién le votaba. ¿Supo a quién le votaba? Para la presidencia en el Spitzenkandidat. Yo creo que no. No, yo creo que no. O sea, yo creo que en el 14 tampoco la gente sabía que si votaba al Partido Popular en España estaba votando a Juncker para presidente de la Comisión. Si hiciéramos la... Bueno, seguro que alguien ha hecho la encuesta. Yo creo que entonces fue más no, entonces funcionó. Entonces funcionó en Bruselas, pero que la gente sabía que estaban votando a esos candidatos al votar la papeleta nacional, yo creo que no es así, empíricamente. Entonces, si queremos realmente que haya un debate transnacional, que haya visibilidad de los partidos políticos europeos y que se conozca que hay candidatos a presidir la Comisión Europea, necesitamos esta lista de 28 candidatos que presentan los partidos políticos europeos con su logo y con su nombre en esa segunda papeleta, que van a hacer campaña en toda la Unión y van a generar un debate sobre temas transnacionales, porque necesitan que esa lista recoja votos en toda la Unión y no solo en un Estado miembro, y el candidato a presidente de la Comisión va a ser el número 1 de esa lista y va a figurar en todas las papeletas, en los 27 Estados miembros, y lo que también generará pues que su cara aparezca, porque bueno, yo no recuerdo haber visto, es que de verdad no estoy de acuerdo, no recuerdo haber visto ningún póster de Jean-Claude Juncker en el año 14 en las calles de España como candidato del PP europeo, que es lo elemental cuando alguien se presenta a unas elecciones, ver la cara del candidato. Sí, pero que la figura del Spitzenkandidat, al menos en el entorno, igual estoy equivocada, en un entorno bastante amplio, cuando yo hablaba con la gente, el sistema de los candidatos que podían ser, porque el más votado podía llegar a la presidencia, a mí me dio, no te voy a decir que el 95%, porque vamos, tampoco vota el 95% al Parlamento Europeo, pero yo creo que tuvo su efecto. Y perdona, voy a abusar una cosa. Me parece muy bien lo de la circunscripción electoral europea, pero también tendríamos que resolver
lo de las circunscripciones electorales en España. Porque ¿qué ocurre? Y tú lo has dicho muy bien. Cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, nosotros, que somos un partido en esta región, tenemos que hacer alianzas con otros partidos de diferentes comunidades autónomas si queremos llegar a obtener una representación en el Parlamento Europeo. Porque para vosotros es fácil, os identifica como PP, PSOE, pero nosotros no podemos ir con el logo del PNV. Y entonces, ¿qué es? Eso para nosotros es un perjuicio total. Si tuviéramos diferentes circunscripciones en el Estado español, la ciudadanía de cada una de las regiones identificaría mejor a los candidatos que quieren el Parlamento Europeo. Y a esto se han negado siempre los partidos españoles, aquí y también en el Parlamento Europeo, porque yo he sido de las que he presentado enmiendas y sé los resultados. Así que esa es una asignatura pendiente si queremos de verdad cercanía y más democracia. Discúlpame, pero es que no me podía resistir hablando de este tema de las circunscripciones. Pero en la circunscripción paneuropea no tendríais el problema porque estaríais en la candidatura del Partido Democrático Europeo. Sí, pero seríamos discriminados porque vosotros tendréis opción en las dos, en el Estado y en la paneuropea, y nosotros igual ni en la paneuropea, porque nosotros somos el Partido Demócrata Europeo, pero allí hay muchos candidatos. El PNV no manda en todos los sitios. Bueno, muchas gracias a nuestros 4 invitados.